Hola, nuevamente Raúl Gutiérrez de Campana. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y hoy quiero hablar de un tema que en la Biblia habla muchísimo. Es más, Jesús mismo habló sobre el tema y lo dijo en más de una oportunidad. Hoy quiero hablar del perdón. Algo que está tan escrito en la palabra de Dios y que hace tanto bien cuando lo practicamos. El tema es practicar el perdón. A veces hay cosas viejas que debemos mirar en nosotros, porque por ahí pasan no meses sino años sin pedir perdón. Pedir perdón a un ser querido, a una persona que dejamos hasta de saludar, familiar, hermano, padre, madre, abuela, abuelo, primos, cuñados, cuñadas. En la misma familia a veces le hacemos la cruz a alguien, pero andamos por el mundo anunciando el amor de Dios y predicando la palabra de Dios y no ponemos en práctica por ahí lo esencial. Lo esencial, una de las cosas esenciales es pedir perdón. Gracias a Dios tengo que decir que el perdón y el abrazo siempre lo practicamos en mi hogar, en casa. Y tuve primeramente muchas luchas en cuanto a este tema en mis principios cristianos. Cuando recién me convertí, yo era una persona que odiaba a todo el mundo, no quería a nadie. De repente, cuando me convertí, tuve que empezar a pedir perdón porque entendí uno de estos maravillosos principios y poner en práctica esta maravillosa palabra, perdón, perdón, perdón. Yo recuerdo que una vez me había convertido, ya llevo 35 años en el Señor, 35 años que realmente maravillosos, pero al principio tuve que arreglar cuentas con mi padre, con mi papá. Y recuerdo que tomé coraje porque mi papá fue muy bueno, pero también fue violento con nosotros. Yo era muy rebelde en ese tiempo, y así que mi padre era como yo, era como la oveja negra, así que mi padre me quería poner en línea con azotes, con insultos, con montones de cosas. Y así que bueno, me fui de mi casa a muy temprana edad, me escabullí, me fui, porque bueno, no toleraba ciertas cosas. Y bueno, pasó todo lo que pasó, o sea, hambre, montones de cosas más. Pero después, a los 22 años, me convertí a Cristo. Y más allá que me hablaba con mi padre, nos hablábamos, pero no nos hablábamos en profundidad. En una ocasión llegó a echarme de mi casa, a decirme que me vaya, así que me tuve que ir con hambre, con lo único que tenía puesto. Pero después, bueno, más o menos se arreglaron las cosas, pero después me fui. Y cuando me convertí a Cristo, al tiempito, algo golpeaba en mi corazón. Y era que tenía que salir a arreglar la situación con mi padre. Así que fui a la casa de mi padre, tomé coraje, fui, y después de una charla y una cosa y otra, le digo, papá, y estaba mi tío, me acuerdo, el hermano de mi papá, estaba mi mamá y había alguien más ahí, y le digo, papá, vengo con esto, vengo a pedirte perdón. Y como en casa no se practicaba el perdón, o sea, la palabra perdón no existía, el disculpame tampoco, y así que mi papá me dice, bueno, dice, entonces mi tío que estaba ahí le dice, che, ¿sabés lo que te está diciendo tu hijo? Te está pidiendo perdón. Y él como que le hizo entender a mi papá, che, te está pidiendo perdón. Y entonces levantó la vista a mi padre y me dijo, ¿perdón por qué? Y entonces ahí empecé a decirle montones de cosas. A mi padre bien, buenas, diciéndole a papá, seguramente yo lo tenía merecido las veces que me retaste, las veces que me exhortaste, las veces que me pegaste, las veces que me azotaste, las veces que me echaste, seguramente yo tenía la culpa. Y te vengo a pedir perdón por todas esas cosas, porque quiero tener una hermosa relación con vos. Y bueno, fue un tiempo maravilloso, fue un tiempo hermoso entre los dos, de abrazarnos y empezar de nuevo. De tal manera que mi padre hoy por hoy, junto con mi madre, mis hermanos, toda mi familia, o sea, todos mis hermanos se están congregando en iglesias cristianas evangélicas, ¿no? Y todo empezó allá, con aquel perdón en mi padre.
Y el Señor después multiplicó la bendición en salvación de toda mi casa, de toda mi familia. Hoy puedo decir, somos 5 hermanos, los 5 nos estamos congregando. Tengo una hermana que está pastoreando junto con su esposo otro lugar. Tengo 3 hermanos que se congregan conmigo. Tengo a mis padres que se congregan en otro lugar porque queda lejos de donde estamos nosotros, pero se están congregando. Y mi padre tiene una pasión por el Señor, yo lo veo y me emociono. Hace un rato estaba mirando el tráiler de la película Masacre en la iglesia Emanuel, y en el tráiler una mujer o una familia le perdona al asesino todo lo que hizo. Te perdonamos por lo que hiciste, ¿no? Después que masacraron toda la familia, hicieron un desastre. Allí en Estados Unidos, no sé si se acuerdan. Ahora, bueno, hay una película que se llama Masacre en la iglesia de Manuel. El perdón va mucho más allá. El perdón rompe cadenas. El perdón abre el cielo. Dice la palabra de Dios, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué tremenda la palabra. Y Jesús, hablando con el Padre allí en la cruz, le dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón. Si el Señor no nos hubiera perdonado en aquel lugar, Dios mío, pero Él nos perdonó. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. El perdón es sanador. El perdón es restaurador. El perdón hace bien a tu vida espiritual. Por eso te invito a que si hay algo en tu corazón, pastor, pastora, evangelista, encargado de obra, maestro, todos los que me están escuchando, si hay algo lo cual tenemos que arreglar, por favor, que lo podamos arreglar con urgencia, que lo podamos arreglar ya. Les aseguro que van a ser bendecidos. Si son bendecidos ahora, van a ser mucho más bendecidos. Miren, en casa practicamos el perdón. Y el perdón y el abrazo, somos de abrazarnos todos los días. Mis hijos, nos levantamos a la mañana y cuando nos vemos, el abrazo. Siempre, no es que una cada vez que nos vemos, cada tanto, no. Nos vemos y el abrazo, está el abrazo es lo que practicamos en casa. Y practicamos el perdón. Con mi esposa nos vivimos perdonando, porque a veces uno hace gestos o dice cosas que por ahí lastiman al otro sin saberlo. Entonces vivimos pidiendo perdón. Cuando vamos a tomar la Santa Cena, nos pedimos perdón. Es una mirada, porque por ahí no estamos juntos, pero esa mirada que hacemos entre ella y yo es la que genera esa señal de perdón. Y sana nuestra vida. El perdón bendice, sana nuestra vida, restaura nuestra vida, restaura nuestra relación con Dios. Así que te invito a que si tenés que arreglar asuntos, arreglalo. Y pedí perdón porque te va a hacer bien a vos y a la familia. Y no solamente a vos y a tu familia, sino que va a ser bien para tu relación con el Señor. Miren, te digo, no pidas disculpas. En la palabra de Dios, no sé si hay algún teólogo por ahí, pero seguramente sí, hay algún teólogo que me está escuchando, pero no vi la palabra disculpas. Entonces yo la saqué del léxico de mi vida, de mi familia, la quitamos, la sacamos de nuestra familia, la palabra disculpa. Disculpame, no, directamente utilizamos el perdón. Y porque Cristo no murió por la disculpa de nuestros pecados, Él murió por el perdón de nuestros pecados. Y el perdón es tremendo. Y cuando ponemos en práctica el perdón, Dios mío, hay bendición y bendiciones de verdad, bendiciones verdaderas, bendiciones multiplicadas. Trae una paz interior, trae una paz en el corazón. El perdón es restaurador. Así que te leo nuevamente la palabra, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y lo dice Jesús en Mateo 6, 14 y 15. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabes qué feo que es andar por la vida sin ser perdonado por Dios? Qué terrible. ¿Saben qué feo que es estar predicando, enseñando del amor, pero si yo no perdono, tampoco Dios no me está perdonando? ¿Saben qué feo que es eso? Así que te invito en el nombre del Señor a que si hay cosas que arreglar, las puedas arreglar, no pidiendo disculpas, sino pidiendo perdón. Dios te bendiga mucho y me encantaría saber, si es posible, que si pusiste en práctica esto, me gustaría saberlo. Fíjate la bendición
qué es saber perdonar y saber perdonar. Dios te bendiga. Chao.